¿De dónde venimos? ¿Cómo nos creamos? ¿Tiene algún papel una deidad? ¿Cuáles son las teorías del origen de la vida? ¿Quiénes son los máximos evolucionistas? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué es una especie fósil? ¿Cómo es que se generan las mutaciones? ¿Cómo es que salimos del agua? ¿Cómo es que a algunas especies les salieron alas? ¿Y qué hay de los dinosaurios? ¿Qué papel tienen los mamíferos y cómo nosotros nos transformamos de pequeños mamíferos en lo que somos hoy? ¿Cómo es que creció nuestra masa encefálica? Estas y muchísimas más preguntas se responden en estos libros, los libros que yo califico como los mejores libros que yo he leído sobre la evolución del planeta y de todas las especies dentro de ella. Libros muy completos que vamos a analizar a continuación y yo voy a dar mi favorito personal. Si bien es cierto, estos libros son complementarios, cada uno tiene información diferente y muy variada. Es por esto que yo voy a hacer recomendaciones y tú vas a ir viendo más o menos qué es lo que buscas aprender de un libro de evolución, porque por supuesto que cada uno es diferente, tiene información distinta y está orientado a un público distinto. Entonces vamos a empezar de una vez, primero con este libro, Una muy breve historia de la vida en la Tierra, de Henry Gee. El libro del famoso paleontólogo es muy directo, en el sentido de que no se anda mucho con tecnicismos evolutivos, sino que va directamente al grano a tratar los temas de la evolución. Muy interesantes, nos habla también sobre controversias, debates, grandes extinciones y su impacto. Y como podemos ver, nos habla de 4.600 millones de años de historia. Muy interesante, puesto que si puedo resaltar algo, es que se centra en especies que no conocemos muchas veces. Nos explica la naturaleza de los dinosaurios, cómo es que hubo dinosaurios voladores, qué estructuras anatómicas tienen que les permiten volar y por qué nosotros no podemos. Todos estos cambios desde las especies más primitivas es lo que llama la atención de este libro. Además que es muy corto el libro, como dije tiene alrededor de 200 páginas y cualquiera lo puede leer, es muy accesible para todos y creo que si es que estás empezando a adentrarte en el mundo de las teorías de la evolución o en general de la ciencia, pues este libro te va a parecer súper interesante. El siguiente es uno de mis libros favoritos de la evolución del mundo, que es Vida, la gran historia de Juan Luis Arzuaga, un autor que siempre me ha gustado, que escribe súper bien, súper entretenido y que tiene muchísima información. Y nos habla de muchísimos conceptos muy interesantes de todo tipo, como el tema de cómo es que llegó la vida a la Tierra o cómo se originó la vida. Nos habla de Luca, que es nuestro último antepasado común, que en realidad, según dice el autor, es un asesino porque eliminó a los demás seres vivos, de los cuales habrían otros arquetipos de animales. Habla de teorías y de conceptos interesantes como es la selección natural, por supuesto, pero también la selección artificial, la selección sexual, los peces pulmonados, que es como él describe a los dinosaurios, cómo es que vivían y su descendencia, cómo es que los cambios del ambiente es que afectaron a todas las grandes especies, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro que es súper completo y que tiene toda la información necesaria. Si es que quisieras leer solamente un libro de evolución en toda tu vida, este sin duda tiene la mayoría de conceptos que se repiten en los otros libros, aunque por supuesto hay otros que profundizan más en ciertos temas. Como había mencionado, no se habla tanto de la evolución del ser humano, pero el fin de este video es libros de la evolución en general y no solamente de la evolución humana, por lo que este lo considero como un mejor libro que los de simplemente evolución humana, pero por supuesto que nos va a hablar de los neandertales, de las diferentes especies humanas, etcétera, 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 sobre la crueldad, sobre nuestra naturaleza, sobre nuestro lenguaje, nuestros simbolismos y qué otros seres biológicos podrían especializarse para ser similares a nosotros. Es un libro que no solamente es histórico, sino que también plantea teorías acerca del futuro, que es lo que me gustó más inclusive de este El libro. siguiente libro del que vamos a hablar es este de acá, del aclamado paleontólogo y biólogo evolutivo Steve Brusatte, Auge y reinado de los mamíferos. Un libro súper interesante porque se centra justamente en este periodo de tiempo seguido a la extinción de los dinosaurios. Evidentemente es un periodo de tiempo mucho más corto que el del resto de libros de la evolución, pero me llamó mucho la atención y yo lo considero uno de los mejores porque justamente el hecho de que te hable de los mamíferos lo hace más interesante, porque es de las especies de las que más se sabe, por el hecho de que nosotros convivimos todos los días con mamíferos y hay mejores registros fósiles que nos permiten conocer más de cómo es que se desarrollaron los mamíferos, cómo es que nos dividimos en muchas ramas desde las mismas especies primitivas de mamíferos. ¿Por qué es que nosotros pudimos sobrevivir y los dinosaurios no? Esto se debe a nuestras ventajas propias de nuestra naturaleza, como un mejor metabolismo, además de una mejor termorregulación,
cómo es que se desarrollaron las distintas partes del cuerpo de los mamíferos, ya sean los dientes, cómo cambiaron, porque los dientes de los dinosaurios eran muy diferentes, nuestra piel, cómo es distinto todo. Y cada uno de estos aspectos es muy interesante, y al tratarse solamente un libro entero de los mamíferos, se da el tiempo necesario y suficiente para explicarnos cada uno de estos pequeños detalles. Después de leer este libro no vas a mirar a los animales de la misma manera, eso te lo puedo asegurar. Y para terminar este top de libros que más me gustaron de la evolución de las especies y del mundo, está justamente este libro que se llama Historia de la Evolución, de Alemany Berenguer. Un libro muy interesante que, a diferencia de los demás, no solamente te habla de la historia de la evolución, sino que resalta mucho el tema de la historia del estudio de la evolución. ¿Cómo así? Bueno, pues se pasa la mayor parte del libro hablándonos de la historia de cómo se estudió la evolución, del estudio de la evolución en sus comienzos. Es por eso que se centra muchísimo en personajes como Darwin y Lamarck, inclusive describiendo cómo es que fue su vida. Los otros libros no incluían eso. Entonces nos habla que Darwin era un joven explorador que empezó estudiando todo este tema porque se preguntaba por qué había tanta variación de especies en Sudamérica, por qué había especies tan diferentes en otros continentes y en Europa o en el viejo continente no existían. Además, por supuesto, nos habla de la transformación de Lamarck y de cómo él pensó por primera vez en la posibilidad de que organismos evolucionen de otros más simples. Todo el contexto que nos pinta es muy interesante porque habían cosas que yo desconocía, como el hecho de la ciencia y la religión, cómo es que se involucraban todos los personajes religiosos en esta época en la que se empezaban a proponer teorías. Bueno, ¿y qué papel tenía la religión? Bueno, justamente el papel del creacionismo, la idea de que nosotros fuimos creados bajo los conceptos bíblicos, bajo los conceptos de que somos una especie superior a las demás y de que no nos regimos bajo las mismas condiciones. De hecho, en los primeros años de las teorías de la evolución, no solamente atacaban a una, sino en general a todas las teorías de la evolución, los creacionistas trataban de desacreditar de todas formas a los evolucionistas, diciendo que su cerebro estaba dañado, que por eso tenían esos pensamientos, diciendo que nosotros no podemos ser iguales a las otras especies porque si estuviéramos en las mismas condiciones caeríamos en un comunismo perpetuo. Y así es como los creacionistas, por así decirlo, armaron cruzadas contra el evolucionismo. Inclusive llegaban a silenciar a muchos. Pero evidentemente esta era una batalla perdida porque cada vez más que avanzaba la ciencia se daban cuenta que existía mucha más información a favor de los evolucionistas. Es por esto que decidieron crear la ciencia del creacionismo. Es algo muy interesante, se lo comento porque a mí me dio mucha gracia, no tenía ni idea de esto. ¿Qué es la ciencia del creacionismo? Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos propuso esta idea de la ciencia del creacionismo. Evidentemente no es una ciencia el creacionismo, pero lo denominaron así para poder enseñarlo como ciencia, entre comillas, en las escuelas y así poder persuadir a los niños, a los jóvenes, de una mentalidad creacionista. Y no estamos hablando desde hace mucho tiempo, estamos hablando de los años 65, inclusive de los años 2000, hace nada. Y después de esta parte del libro donde se habla de todo el origen del estudio de la evolución, por supuesto que sí, después nos va a hablar del origen químico de la vida, de las mutaciones, de la autoorganización, del azar, de muchísimas otras cosas. Nos habla de las proteínas, de los cromosomas. En este aspecto se especializa un poco más en el tema de las mutaciones. ¿Qué es la selección acumulativa, la recombinación genética, cómo es que se forman las especies? Nos habla sobre Linneo y sobre distintos otros estudiosos de la evolución. Y así es como continúa hablándonos en general de la embriología evolutiva, entre comillas. Entonces, en la primera parte del libro se centra en la historia del estudio de la evolución y como se habrán dado cuenta, después nos habla más sobre cómo es que la evolución a efectos prácticos se lleva a cabo. Es decir, qué efectos biológicos y químicos suceden para que se lleve a cabo la evolución. Entonces, como vemos, es un libro un tanto diferente a los del resto. En realidad cada uno es distinto, como se habrán dado cuenta. Y ahora llegó el momento de la verdad. ¿Cuál es el libro que yo escogería leer? Bueno, en mi caso particular, el libro que más me gustó es Vida, la gran historia de Juan Luis Arzuaga.
por el hecho de que me gusta cómo narra este autor. Ya en general lo había leído, me gustó mucho, además de la información que da es la que se adecua a mí. Como habrán escuchado ya, esto no significa que a ustedes les vaya a gustar este libro, o que, si bien es cierto les puede gustar, tal vez una de las otras opciones les parece mejor. Traté de escoger estos libros diferentes porque me parecen además los mejores, pero también porque me parece que tienen información complementaria. Entonces, los libros te van a dar siempre casi la misma información global. Lo que va a cambiar son los otros temas específicos de los que te hablé en este video, como por ejemplo los mamíferos, o como por ejemplo del estudio de la evolución. O este, que es el libro más general, que es más para empezar al mundo de la ciencia, la evolución. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado a tomar la decisión de qué libro leer a continuación acerca de la evolución del mundo, si es que son ya amantes de la evolución o si es que se están adentrando por primera vez en este mundo. Les voy a dejar de todas maneras los links en Amazon por si es que quieren echarles un vistazo a cada uno de estos libros. Espero que les haya gustado, les haya entretenido, hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo video de Hora de Leer. Espero que tengan un día excelente y hasta pronto.